tardes, mis estimados estudiantes de la Cátedra de Generación de Potencia. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro multimodal. De la misma forma, les reitero que ya el material para la tercera evaluación está montado desde el día lunes 15 de julio, y esta actividad, así como la actividad también, y también hay una videoclase que aclara este mismo tema. Digamos que esto es una clase de refuerzo a lo que vamos a ver de esta tercera unidad. Por problemas de salud, tuve un problema, un hinchón en la cabeza, el cual me produjo una seca y duré aproximadamente 4 días convaleciendo de ese mal. No he podido subir las segundas notas, ya las tengo corregidas, y creo que entre hoy y mañana las voy a subir para que sepan que es motivo a un problema de salud que tuve. De igual manera ya está corregida, y de igual manera ya también está el material de la tercera unidad. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de la unidad 3, que tiene que ver con máquinas térmicas. Fíjate que en un principio nosotros habían hablado en nuestra primera unidad de generación de energía eléctrica o plantas de potencia que eran hidroeléctricas, y que, digamos, se aprovechaba lo que era el potencial del agua acumulado en una presa para luego ser circulada a través de unas tuberías de 6.5 metros de diámetro, produciendo un caudal aproximadamente de 600.000 litros por segundo para mover unas turbinas, y estas están ancladas a un generador. Ahora vamos a hablar de máquinas térmicas que tienen, fíjate que estas mismas máquinas térmicas persiguen un principio también de producción de energía. Lo que pasa es que ya no vamos a tener energía eléctrica, ya no vamos a tener lo que es el potencial de una presa acumulada para hacerlo circular por una tubería, sino sí se va a circular por tuberías, pero va a ser vapor de agua. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí qué es lo que más o menos vamos a tocar de esta primera parte: definición y clasificación de las máquinas térmicas, ciclo de motores rotativos, modificación del ciclo Rankine, modificación del ciclo Brayton, ciclo de motores alternativos y ciclo de refrigeración. Eso lo vamos a hablar en este tema, que es concerniente a lo que es máquinas térmicas. Fíjense que en este tema, la definición de máquinas térmicas es aquella que es capaz de transformar calor en trabajo o viceversa, ¿no? Es decir, vamos a tener un foco caliente y vamos a tener de salida un foco, ¿qué? Un foco frío, ¿verdad? En la entrada un foco, va a ser un foco caliente, y de salida un foco frío. En este mismo orden, en las máquinas frigoríficas también van a tener un foco caliente. Sí, fíjense una cosa, la diferencia, ¿no? En lo que es un motor térmico, el foco caliente el ciclo entrega un calor, ¿verdad? Y vamos a tener un foco frío. En la máquina frigorífica hay un foco caliente, pero el trabajo es absorbido por el ciclo y produce un foco frío. En este sentido, los motores térmicos, digamos, existen diferentes tipos en función del agente de transformación. Los que son máquinas de gas, el agente de transformación en gas no cambia de estado durante el ciclo. La máquina de vapor, el agente transformador del vapor, y cambia de estado de ciclo. Fíjate que esto es en función de la transformación. Cuando hablamos de máquinas de gas, el agente de transformación gas no cambia de estado durante el ciclo, ¿no? Es decir, que él se va a mantener. Y en la máquina de vapor, el agente transformador de vapor cambia durante el estado. Cuando hablamos de que él cambia, por lo menos el vapor en una termoeléctrica, supongamos el caso de Planta Centro acá en Venezuela, hay una caldera que es agua tubular, es decir, el agua va por dentro de los tubos y el calor va por fuera. En esa caldera lo que hace es calentar el agua para producir vapor de agua, y no solamente producir vapor de agua, sino producir vapor de agua sobresaturado. Ese vapor de agua se hace circular a través de una serie de tuberías que, por supuesto, están herméticamente cerradas para que no existan fugas, porque digamos, en este tipo de sistemas, si hay una fuga, ya hay pérdida de eficiencia. Entonces, bueno, ese se hace circular a través de la tubería, entrando a una turbina, generalmente
turbinas Peyton, que son las más utilizadas en lo que es generación de potencia a través de vapor de agua. Estas turbinas comienzan a producir una RPM y estas RPM son entregadas a un generador y ese generador produce energía eléctrica, la cual va a ir a un banco de transformadores, la cual va a elevar su tensión para poderse transmitir a través de la línea de transmisión o lo que se conoce como cuerdas de alta tensión. Entonces, bueno, eso en función de la gente de transformación, en función del lugar de donde se obtiene, o sea, en función del lugar de obtención del calor, máquinas de combustión externa y máquinas de combustión interna. Por lo general, las máquinas de combustión interna las vemos muy cotidianamente, que son los motores de ciclo Otto o los motores de ciclo ICE, los motores de ciclo Otto encendidos por combustión de chispa, interna de chispa, y los motores de ciclo ICE, que es el encendido de combustión interna por compresión de aire o de mezcla de aire combustible, mejor dicho, el aire se comprime, solo no produce combustión, pero si nosotros tenemos lo que es la mezcla de aire combustible y la comprimimos, entonces la temperatura de presión es mayor a la temperatura de flama, esta mezcla se autoenciende, ¿verdad? Bueno, en función del tipo de movimiento obtenido, motores rotativos giran, fíjate, motores rotativos giran de un eje, giro de un eje. O sea, pudiésemos pensar, ay, ¿cómo es un motor rotativo? Giro de un eje, es decir, nosotros todos en la casa tenemos la licuadora, ¿verdad? De triturar alimentos. En la licuadora, esto es un motor rotativo porque tiene el estator y tiene un inducido, el inducido que está anclado a lo que es el cuadrante, que el cual cuando encaja con la licuadora, produce una RPM y hace girar las cuchillas de la licuadora. ¿Ok? Es un motor tipo rotativo de motores alternativos, cilindro-pistón. Entonces, los motores alternativos, cilindro-pistón, también están dentro, digamos, dentro de la misma categoría de máquinas de combustión interna, pero ¿por qué dicen alternativo? Porque desde el punto de vista físico, él utiliza una cámara de combustión donde un pistón está dentro de un cilindro, ¿verdad? Y tiene un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Se acopla a un sistema vía la manivela para que este transforme lo que es movimiento rectilíneo vertical, en este caso, en movimiento circular. ¿Vio? Y entonces, mientras que un pistón baja, da medio giro de la biela, un cuarto de giro, un ejemplo, si son 4 tiempos, el otro sube, le da el otro cuarto, el otro baja, le da el otro cuarto, y el cuarto pistón sube y le da el otro cuarto de giro, produciendo, digamos, una revolución completa. Entonces, esos motores son de tipo alternativo y son cilindros pistón. Fíjate que dentro de en la termotecnia están las turbinas de vapor, motor de combustión externa, de vapor y rotativo, turbinas de gas, motor de combustión interna de gas y rotativo, y motores alternativos, motores de combustión interna de gas y cilindro pistón. Vamos a ver que dentro de los ciclos, vamos a definir aquí un poquito lo que es el ciclo de motores rotativos, y vamos a ver motores de ciclo, modificaciones de ciclo Rankine, modificaciones de ciclo Brayton, ciclos de motores alternativos, ciclos de refrigeración. Fíjense que, digamos, dentro de los motores de ciclo rotativo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, genera movimiento de giro de un eje. Son muy aplicados a la industria, ¿verdad? Son muy aplicados a la industria. Con los motores rotativos, habíamos dicho que generan movimiento de giro de un eje, ¿no? Es una aplicación industrial, generalmente en la parte industrial aeroespacial, plantas de generación de potencia. Fíjate que el objetivo es que un eje gire. Y básicamente esta clasificación, como lo muestra en esta lámina, está en turbinas de vapor y en turbinas de gas. Dentro de la turbina de vapor nos vamos a encontrar con lo que es la combustión externa,
¿verdad? El agente es el agua y es un ciclo Rankine. En las turbinas de gas vamos a encontrarnos lo que es combustión interna y el agente de combustión es el gas. Entonces fíjate que acá es el agua, ¿sí? Y acá es el gas. En lo que es ciclo Rankine es el agua, vapor de agua, y en lo que es las turbinas de gas, que son ciclo Brayton, el agente de combustión eh, es un gas, ¿no? Gas de combustión. Fíjense que vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo Rankine ideal, ¿verdad? Ciclo termodinámico, ¿verdad? Donde, digamos, el agente de combustión es el agua, transformación de la entalpía de vapor de la energía cinética en el eje de la turbina. Entonces vamos a ver aquí, fíjense, aquí tenemos un ciclo Rankine y vamos a analizar cada zona, ¿verdad? Fíjate que en la zona A, ¿verdad? Que está en este punto, ¿sí? Vamos a ver si por acá lo podemos colorear. La zona A, que está en este punto, ¿verdad? Dice, ciclo termodinámico, transformación de la entalpía del vapor en energía cinética en el eje. Es decir, ¿qué es lo que pasa en este punto A? Que aquí entra el vapor de agua, la turbina está diseñada para que cuando el vapor de agua choque con los álabes, generalmente una turbina Peyton, produzca giro y acá se produce el giro del eje y este giro es entregado a lo que es el generador. Ahora en la zona B, ¿qué ocurre en la zona B? La zona B que está ubicada exactamente, pues ahorita la vi, se me fue. Está ubicada por aquí, ya va, para ver, no la veo, no la veo, la zona B. Zona A. Mira, ajá, la zona B está aquí. La zona B está aquí, perdón. Esta zona B dice foco caliente de generación de calor. Ese foco caliente de generación de calor es cuando la turbina, veníamos diciendo que entra vapor sobrecalentado, hace que gire la turbina, ese vapor sale de la turbina, entra a un condensador, y sabemos que un condensador es un intercambiador de calor, que lo que hace es invertir lo que es la fase o lo que es el estado de vapor del agua en estado líquido. Pero más sin embargo, cuando ya sale líquido es entregado a una bomba, ¿verdad? Y esta bomba lo que hace es impulsarlo nuevamente hacia la caldera. Por eso que dice aquí que en la zona B es un foco de generación caliente, porque aquí vuelve a repetirse el ciclo para luego volvérselo a entregar a la turbina. Fíjate que ahora vamos a tener lo que es una zona D, ¿verdad? Que es obtención de energía eléctrica. Dice, transformación del trabajo mecánico producido en la turbina en energía eléctrica mediante generación. Fíjense que esa zona D está aquí, ¿verdad? Y esa zona D está anclada a un eje y ese eje está pegado al generador. Claro, yo hago una aclaratoria, ¿no? En, digamos, en muchos casos, este, esas turbinas uno la imagina que cómo será el tamaño, ¿no? Esas turbinas a veces pueden tener de largo, un ejemplo, como unos 10 metros, o sea, en pura sala de máquinas, una turbina súper inmensa, y este generador también es súper inmenso. Pero resumidas cuentas, cuando él entrega el giro al generador, a este generador, ¿verdad? Que está señalando aquí en verde, ese generador lo que hace es convertir lo que es la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace? Cuando se puso un giro, generalmente hay un núcleo de cobre, hay unos imanes que lo que hacen es excitar los electrones que se encuentran dentro del núcleo de cobre para liberar los electrones. Esos electrones van a producir energía eléctrica, son los electrones de la energía eléctrica, los cuales se van a hacer circular a través de, este, de una de un transformador eléctrico para subir su tensión. Aquí se me fue por alto, perdón,
que lo que es la zona C, ¿no? De foco frío, condensación del vapor. Bueno, ya le había hablado por aquí, ¿no? Que era lo que era la condensación. Fíjate que es un foco frío. ¿Por qué? Porque aquí hay una torre de refrigeración o torre de enfriamiento. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando pasa el vapor de agua por acá se inyecta a través de una bomba lo que es agua caliente, perdón, agua fría, corrijo, se inyecta agua fría. ¿Sí? Lo que hace es que acá se inyecta agua fría. Ya, aquí se inyecta agua fría y luego se vuelve a entregar a la torre de refrigeración. Esta torre de refrigeración, por lo general, cuando hablamos en un ciclo pequeño, pues ya tiene una serie de aletas que circulan por ahí y esas aletas dispersan el calor extraído del agua para volverse a inyectar a lo que es el condensador. Generalmente, a grandes escalas, lo digo porque tuve la oportunidad de verlo, en plantación de Puerto Cabello, ese sistema de refrigeración, no existe una torre de control como tal, una torre de refrigeración, sino que el agua que entra a refrigerar lo que es el condensador es un brazo del mar. Es decir, un ejemplo, este, el mar está acá, este es el mar, y entonces se hace desviar un brazo, ¿verdad? Y ese brazo es el que va a entrar a lo que es el condensador y luego, ¿verdad? Que él sale, se vuelve a sacar este brazo y se vuelve a inyectar al mar, ¿ok? Se desvía, entonces esta bomba es utilizada para impulsar esa agua y nuevamente, ¿qué? Al mar, ¿ok? Incluso, eh, digamos que ese sistema, incluso en el condensador, a veces tiende a tener problemas, aunque con las nuevas tecnologías se está filtrando el agua para que no corroa o se presente corrupción dentro de, dentro de ese sistema, dentro, digamos, de ese condensador, ¿no? Entonces, antiguamente se tomaba el brazo del mar y se inyectaba el agua allí y entonces producía muchos problemas, incluso rompía las tuberías del condensador produciendo un desastre, pues digamos, a nivel de monetario y a nivel de ingeniería y todo, ¿no? Entonces ahorita, con la tecnología, digamos, estos sistemas se han mejorado porque se le ha intentado quitar la salinidad al agua para que entre, digamos, lo más pura posible a lo que es ¿cómo se llama? Ese condensador. Bueno, una vez visto esto, lo que es el psico-ranking ideal, vamos a continuar. Y el esquema, ¿no? Y ya bien explicadito. Bueno, aquí vemos más o menos pintorescamente cómo es un ciclo de una termoeléctrica, ¿sí? Una termoeléctrica en la vida real más o menos, pero a nivel de dibujo, ¿no? Ya aquí la vemos en forma de esquema y aquí ya la vemos de una central térmica de vapor. Vemos aquí las torres de enfriamiento, vemos aquí los generadores. Aquí está, mira, a ver si se logra ver. Las torres de enfriamiento, los generadores, perdón, aquí está las turbinas, y esas turbinas aquí están ancladas al generador. Fíjense, o sea, ¿cómo les explico yo? Ya, ya va. Aquí está la torre de enfriamiento. Vamos a comenzar el ciclo. Aquí está la caldera, ¿sí? La caldera entrega vapor de agua, aquí están las turbinas, aquí está anclado el generador, ¿sí? Aquí está la caldera, entrega el vapor de agua, aquí están las turbinas, aquí está el generador. Ese generador entrega la, la tensión o la corriente eléctrica, a las cuales están conectados unos transformadores que le van la tensión para enviarlas a nuestro hogar. Pero bueno, eso es de manera, ya esto lo expliqué, esto más o menos es un dibujo, de todas maneras aquí están las partes, aquí se pueden cotejar. Vamos a ver, fíjense, aquí está cada una de las partes y aquí está más o menos qué significa cada numerito aquí, ¿no? Del 1 al 10. Bueno, aquí vamos a ver de manera el ciclo ranking ideal, de manera a nivel de un gráfico
presión versus volumen, cómo es que se analizan. Aquí vemos que en uno, que es este, aquí está uno, pero ¿dónde está el uno? No veo el uno, no veo el uno acá. Bueno, vamos a tratar de explicárselo así. ¿Qué dice? Que a mayor volumen aumenta la presión, pero llega un tope donde vuelve a entrar a lo que es el ciclo de condensación y comienza a descender la presión y aumentar ¿qué? El volumen. Si vemos en un gráfico ahora de lo que es temperatura versus entropía, recuerden que la F es entropía y la entropía se define como el estado de desorden de un sistema, nosotros vamos a ver que a medida que aumenta la entropía, aumenta la temperatura y cuando entra dentro de lo que es el condensador, ocurre lo contrario. La temperatura disminuye y la entropía que aumenta. O sea, fíjate, aquí a medida que aumenta la temperatura, la entropía, perdón, aumenta también la temperatura, pero llega un punto donde el vapor abandona la turbina, se lleva a estado líquido, se devuelve el cambio y entonces sigue aumentando la entropía, pero la temperatura disminuye. Bueno, aquí hay algunas ecuaciones de cómo se define el trabajo, otras ecuaciones, pero vamos a ver si nos adelantamos un poquito aquí para hablar de otra cosa. Vamos a hablar ahora del ciclo Brayton, ¿sí? Donde la agente de combustión es el gas y cómo funciona ese ciclo, ¿no? Y aquí mira, aquí vemos el ciclo Brayton, cómo son los alas del ciclo Brayton, los alas de una turbina. Pero aquí, ¿cómo funciona? Aquí está la cámara de combustión, ¿verdad? Esta es la cámara de combustión, ¿verdad? Esta produce una serie de gases, esos gases van a entrar a la turbina que entrega un trabajo, esa turbina produce productos de combustión, pero aparte, eh, para poder producir esta compresión, la combustión dentro de la cámara de combustión, valga la redundancia, nosotros tenemos que tener un compresor de aire para que esa mezcla produzca que el gas tenga la mayor entropía, el mayor estado de desorden, y este estado de desorden se traduce en que va a tener mayor energía cinética esas partículas para poder moverlo a la vez de la turbina. Fíjense que está como el rendimiento comparado con una turbina ideal, ¿no? O la que acabamos de ver, que era ciclo Rankine, cómo es comparada con esta. Fíjense que ahora del lado derecho, eh, digamos que es un ranking mejorado, porque si lo comparamos con este, ¿verdad? Yo tengo el compresor entrega un trabajo, ¿verdad? Aquí hay un combustible, lo que hace es comprimir aún más la mezcla de combustible que está aquí, para que los gases generados salgan con mayor entropía dentro de la turbina, esta entrega un trabajo, pero ese calor, a diferencia de los productos de combustión, no se pierde, hay un intercambiador de calor, ¿verdad? Que lo que hace es entregar eh, ese calor, digamos, nuevamente al compresor para que este compresor comprima aún más y pues trabaje de manera más eficiente. ¿Correcto? Continuamos entonces. Aquí vemos, digamos, algunas imágenes de una turbina ciclo Brayton, ¿verdad? Y cómo son los alas de esa turbina, ¿ok? Cómo están diseñados, ¿no? Más o menos. Y aquí vemos una turbina completamente hermética, ¿no? Porque es que esa turbina aquí vemos, digamos, cómo la están fabricando, pero esas están completamente selladas como se ven en este corte, ¿no? Aquí ya hay una completamente sellada, ¿no? Recuerden que yo le dije que estos tipos de sistemas, digamos, el mayor defecto que tiene es que hay fugas
y esas fugas son letales para el sistema. Bueno, lo que yo le dije que lo que pasaba con el placento también, que este, cuando antiguamente, no sé, la salinidad del agua no se controlaba, corroía las tuberías y eso era un desastre, ¿no? O sea, pérdidas económicas y todo. Entonces, el ciclo Brighton ideal, a diferencia del ciclo Rankine, recuerda que el ciclo Rankine, la gente de combustiones del agua y el ciclo Brighton, la gente de combustión del mismo combustible, como tal. Existen, en el ciclo Brighton ideal existen ciclos abiertos, inconvenientes. La gente transformador cambia de composición y análisis de aire estándar. Es decir, en los ciclos abiertos, en el ciclo Rankine, el inconveniente es que la gente transformador cambia de composición, ¿no? El análisis de aire estándar, el aire se comporta como gas ideal y sin cambios de composición. El calor de combustión procede de una fuente externa caliente. El aire retorna al estado inicial por sección de calor al ambiente. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver más o menos de manera esquemática y en un diagrama de presión versus volumen, que es el primero que vamos a analizar. Vamos a analizarlo acá, vamos a sacar una flechita, a ver si se puede. En uno, y aquí vemos el uno. En uno, sabemos que está entrando calor y está conectado a un compresor. Entonces, ¿qué pasa con el volumen? Que el volumen tiende a disminuir y la presión tiende a aumentar, ¿verdad? En dos, hay un intercambiador de calor también, lo que es donde está quemando el combustible como tal, y de 2 a 3 se mantiene el volumen constante, la presión constante, pero el volumen aumenta. En 3 a 4, o sea, que aquí donde está la turbina que en realidad entrega el trabajo, esto es un compresor y esto es una turbina. Entonces vemos cómo cuando entra la turbina, la presión disminuye y el volumen ¿qué? Aumenta. Y finalmente de 4 a 1 es lo contrario. El volumen disminuye y la presión se mantiene ¿qué? Constante. ¿Ok? 10 suposiciones. Para ahora, todos los procesos son reversibles, sin pérdida de presión en la circulación del agente de transformación. Combinadores a presión constante y turbina y compresión adiabáticas, isotrópicos. Recuerde que cuando hablamos de adiabáticos, ya eso lo definimos nosotros en la clase anterior, y lo que es lo isotrópico. Bueno, vamos a continuar. Vamos a borrar aquí. Y continuamos para hablar ahora de los ciclos de motores rotativos. Pero por el factor tiempo, bueno, vamos a hablar de lo que es nuevamente ahora el ciclo Rankine, pero con modificaciones, ¿no? A medida que se va produciendo un avance de la tecnología, que fíjate, hace años, cuando se inventó por lo menos el teléfono, ¿no? A colocar, que era con una ruedita, que tenía, y no había, era el teléfono solamente para comunicar, para hablar. Y el teléfono tenía una ruedita para marcar los números. Fíjense cómo ha evolucionado la tecnología y ahora tenemos teléfonos inteligentes, los famosos teléfonos inteligentes, donde podemos comunicarnos incluso en tiempo real y viendo nuestra cara como estamos haciendo ahorita. Entonces, así también, digamos, en lo que es generación de potencia, se crearon nuevos ciclos, ¿no? Lo que es el ciclo Rankine y modificado. Recuerden que la gente transformación del agua y este sí cambian. Pero vamos a ver cómo se aprovecha acá, ¿verdad? O cómo es ese aprovechamiento. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Porque por lo menos aquí nosotros tenemos que de la caldera, ¿verdad?
entra el vapor de agua el vapor de agua sobresaturado, dentro de la primera turbina. Ese vapor abandona la turbina número uno y entra nuevamente a la caldera, por otra tubería, por supuesto. De esa sale ese vapor, recupera un poco más de calor y esto produce vapor y entra una turbina número 2, ¿verdad? Claro, esta turbina número 2 lo que hace es ayudar a la turbina número uno a que se mantenga, digamos, de una manera constante esa RPM. Y luego ese vapor, cuando entra aquí el vapor, perdón, sale de la turbina, llega a un condensador, sale de la turbina, llega a un condensador donde se busca es cambiar el vapor de agua en líquido. Cuando se abandona ese líquido, entra a la bomba y esta bomba lleva ese líquido nuevamente a la turbina, ¿verdad? Donde se repite nuevamente el ciclo. Eso desde el punto de vista esquemático, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí. De 1 a 2 va a aumentar o aumenta lo que es la entropía. De 2 a 3 aumenta la temperatura y cae a un punto muerto en 4. Y luego se disminuye la entropía. Básicamente, este ciclo, lo que se está agregando es otra turbina, pero esa turbina se está aprovechando el calor que disepa que la caldera aún mantiene. ¿Por qué? Porque casi que el 60% de ese calor se pierde. Ahí se está aprovechando un 20% más. Bueno, eso es ciclo Rankine mejorado. Aquí vemos algunos otros tipos de ciclos Rankine. Pero vimos el que acabamos de ver ahorita fue el ranking, no hemos visto el Brighton. Aquí hay otro igual, similar, pero con dos bombas. Fíjate que este con dos bombas, el ciclo ranking, ¿verdad? Lo que hace es que el calor que sale de la caldera se entrega a la primera turbina. Esa turbina eh, tiene aquí como una válvula y lo que hace es que el líquido lo saca para un lado y lo que queda de vapor lo manda a la otra turbina. Esta turbina, el vapor que se abandona, se entrega a un condensador, ese condensador lo entrega a una bomba y lo vuelve a introducir a lo que es el líquido que quedó. Incluso el líquido que perdió la primera turbina queda aquí. Aquí hay digamos, una válvula que separa lo que es el vapor y el líquido. Entonces el líquido que queda aquí lo envía a otra bomba y esa lo vuelve a enviar ¿a quién? A la caldera. Pero aquí hay un detalle. Porque dice, bueno, este de pronto funciona un poco mejor, pero aquí hay una bomba y aquí hay otra bomba. Es decir, hay dos bombas. Hay una bomba 1, 2, aquí hay una bomba ¿qué? 1. ¿Qué significa? Que esto, digamos, en función de lo que es dinero, cada bomba pues, va a consumir energía externa y pues eso se traduce en costos. ¿Ok? Entonces, digamos, es un ciclo mucho más eficiente, pero también más costoso. A medida que nosotros vamos mejorando, por lo menos que es el ciclo ranking, aquí vemos también un ciclo donde, digamos, aquí la caldera, sale el vapor dentro de la primera turbina, luego de allí eh, ese, es- eh, ese vapor que abandona pasa a una segunda turbina, pero aquí, fíjese que, ay, aquí está la tubería ya que no me agarra. Después de que sale aquí, ese vapor también hay un separador y parte de lo que va quedando líquido lo envía a un recalentador y el otro lo entrega a la turbina. Luego de esa turbina 2 sale a un condensador, ese condensador es entregado a la primera bomba, ¿cierto? De esa primera bomba sale, entra este recalentador
Y de este recalentador tiene una bomba de baja y tiene una bomba de alta. Este es mucho mejor que el sistema abierto. Fíjate que el que vamos a ver ahorita eran sistemas abiertos y estos son sistemas que cerrados. ¿Pero por qué abiertos? Porque aquí hay un intercambiador que de calor. En cambio aquí hay uno que está completamente sellado, ¿no? Entonces, esta diferencia del abierto es que es mucho más eficiente, pero vamos a ver por qué es más costoso. Porque aquí tenemos una bomba, dos bombas y tres bombas, ¿verdad? Es decir, bomba uno, bomba 2 y bomba ¿qué? 3. Entonces, si yo lo comparo con este, aquí tenía más nada bombas, este tiene 3. Y yo le dije que a medida que vamos agregando bombas externas, esto se va perdón, a traducir en que va a ser más costoso la creación de, ay, perdón, de esa planteada que me salí aquí sin querer. Ya, listo, listo. Entonces, bueno, continuamos. Vamos a ver si más adelante aquí puedo hablar un poquito de motores. Vamos a hablar un poquito porque no me queda mucho tiempo. Yo le había dicho que en los motores alternativos estaban, y ya lo había tocado por allí, como antesala, lo que era ciclo Otto y ciclo diésel. Los ciclo Ottos son encendidos de combustión interna producidos por una chispa y los ciclo diésel son encendidos de combustión interna por compresión de aire. Aquí, generalmente, cuando ustedes oyen hablar de los ciclos Otto, es el motor de combustión interna que funciona con combustible que es la gasolina, que por lo menos acá en Venezuela existen de 91 y 95 octanos, ¿no? Recordando que el octanaje es la capacidad que tiene ese gas de explotar a determinada compresión en determinada carrera del pistón, ¿sí? Fíjense que en el tiempo de 0 a 1, aquí para hacer un poquito el análisis, de 0 a 1, se aspira la mezcla de aire-combustible, es decir, la válvula de admisión está abierta y la válvula de escape está cerrada. Y aquí lo que se ve en azul es la mezcla de aire-combustible, ¿verdad? Cuando gira el sistema de la manivela, el pistón sube, se cierra la válvula de admisión y la válvula de escape, que por supuesto continúa cerrada, y se comprime esa mezcla aire-combustible. Cuando esa mezcla aire-combustible se comprime y llega a una determinada carrera del pistón, no recuerdo ahorita si son 3/4 de la carrera del pistón, se produce una chispa. Esa chispa hace que se encienda el combustible, explote el combustible y se convierta aquí en color morado, que es la explosión, y expanda esa expansión de volumen, haga que el pistón baje bruscamente, produciendo otro giro. Finalmente, eso estaría produciéndose, estamos hablando del 3 a 4, que ya es la expansión, porque fíjate, de 0 a 1 la carrera la carrera de aspiración, la carrera de compresión, el calentamiento instantáneo, y la 3 a 4, que es la expansión. Luego del 4 a 1, de expansión del calor, quiere decir que se abre y dispersión de calor es que está expandiendo el calor, y en la de 1 a 0, expulsión de los gases. Se cierra la válvula de admisión y se abre la válvula de escape. Este ciclo lo hace un pistón a la vez, y mientras que uno está haciendo un ejemplo, mientras que uno está en la carrera de expansión, otro está en la carrera de compresión, otro está en la carrera de calentamiento instantáneo, y otro está en la carrera de expansión, y otro está en la carrera de expulsión de gas. ¿Ok? Si nosotros por lo menos vemos aquí un análisis en un diagrama presión versus volumen, vamos a observar que de 0 a 1 en la carrera de presión el volumen aumenta, de 1 a 2 la presión aumenta, de 2 a 3 la presión aumenta, de 0 a 1 el volumen aumenta, de 1 a 2 el volumen disminuye y la presión aumenta, de 2 a 3 el volumen se mantiene constante pero la presión aumenta, y de 3 a 4 la presión, que es la carga de presión, disminuye y el volumen aumenta, y de 4 a 1,
la presión de gases, la presión se mantiene constante, el volumen se mantiene constante y la presión disminuye. Bueno, mis estimados estudiantes, bueno, aquí vamos a ver el diésel. Sí me da chancecito de ver el diésel. Sí, sí me da chancecito. El diésel es muy similar, porque vamos a tener que de 0 a 1, que es la carrera de aspiración de la mezcla de combustible, que vemos aquí en amarillo, ¿verdad? Admite la mezcla de combustible de 1 a 2, comprime, o hay una compresión de esa mezcla de combustible, se cierra la válvula de admisión, ¿verdad? Y la de escape sigue cerrada, y luego de 2 a 3, que es este calentamiento instantáneo, pero ese calentamiento instantáneo no se va por una bujía, sino que ahí lo que se produce es que la temperatura de compresión es mayor a la temperatura de ¿qué? De flama. ¿Ok? Entonces, la temperatura de compresión es mayor a la temperatura ¿de qué? De flama. Y la mezcla de combustible se autoenciende, produciendo ahora lo que es la expansión del calor residual y finalmente de 1 a 0, que es la carrera de expulsión, donde la válvula de admisión se cierra y la de escape se abre para que se liberen los gases. Entonces, bueno muchachos, por ahora me despido de ustedes, esperando que en otra oportunidad nos podamos comunicar. Igualmente, estoy presto siempre en la plataforma para cualquier duda o inquietud respecto a la materia. Sin más que decirles, se despide de ustedes su profesor Pedro Sánchez, esperándoles en otra oportunidad. Muchas gracias.